Un gol fue suficiente, el fútbol pragmático y la táctica se impuso al ímpetu y a la garra. Los Tigres del Tuca podrán o no gustar, pero este equipo ha demostrado que está hecho para ganar en cualquier escenario. El Nou Camp de León era una plaza complicada para los universitarios que sentían la presión de los aficionados a Esmeralda. Sin embargo, los nervios de acero fueron la clave para los dirigidos por Ferretti. Apenas al minuto 1, Joel Campbell tuvo la primera de peligro con un acrobático disparo que pasó cerca del arco de Nahuel. Tigres no perdió la paciencia pese a la intensidad de los panzas verdes. Pizarro y Carioca se apoderaron del medio sector y la línea de 4 de los auriazules logró nulificar a Sambueza y Mena, cerrando espacios a los más talentosos. León recibió un duro golpe cuando el 32, Ángel Mena abandonaba el encuentro por problemas musculares. La Fiera perdía a su jugador más desequilibrante en el momento que más lo necesitaba. Sin Macías, su estrella fuera de acción y Sambueza muy limitado por la zaga de Tigres, la esperanza esmeralda se desvaneció poco a poco. En la segunda mitad, los regiomontanos no renunciaron a su táctica y Ferretti le ganó la partida a Ambriz con poco fútbol. La Fiera cayó pronto en la desesperación y se veía lejano. Los últimos minutos estuvieron llenos de dramatismo, pero Tigres supo aguantar el 0-0, para llevarse un nuevo título a casa en condición de visitante. Séptima estrella para un equipo que poco a poco forja su historia con un presente lleno de éxitos. Séptimo título para Tuca, que iguala a Trelles como los más ganadores en la historia del fútbol mexicano. Cuarto título para Gignac, el hombre clave con su gol en la ida, el tigre más tigre. Esto es Tigres, el equipo de la década. Paso a paso el equipo auriazul con toque y con talento, se acerca a la anhelada grandeza.